Hola chicos, vamos a comenzar con el estudio de los modelos matemáticos para el comportamiento de la presión, el volumen específico, temperatura de las sustancias puras. Y con este vamos a comenzar con el primer modelo, el que es muy estudiado en las áreas físicas, químicas y de ingeniería, que es la ecuación de estado del gas ideal, donde ella tiene una serie de restricciones, donde miramos que no hay interacciones entre las moléculas, sirve a altas temperaturas y a bajas presiones. ¿Qué pasa en realidad? Si nosotros miramos el radio de colisión, digamos, entre las moléculas de gas, si vamos viendo si ese radio se va volviendo muy grande, entonces estamos yendo a lugares de repulsión, podríamos decir. Y al tener repulsión las moléculas van a estar muy alejadas, que eso se da a altas temperaturas para que se expanda más el gas, o a bajas presiones donde no hay compresión de las mismas. Pero si el gas se enfría, miramos acá, las moléculas se unen y puede haber atracción. Por tanto, bajas presiones, altas presiones que lo comprimen, y lo que vamos a ver es que esta gráfica de potencial, de energía potencial, se va a disparar de manera que va a ir a más infinito, haciendo que el gas se vuelva real. Es decir, que en la realidad prácticamente los gases en condiciones no ideales como las que dicta la ecuación de estado del gas ideal, ellos se ven afectados tanto por estas repulsiones como por estas atracciones, donde los gases reales prácticamente, o este comportamiento de los modelos matemáticos que quieren simular o converger las mismas condiciones de los datos experimentales, pueden generar modelos donde tengamos la presión en función de la presión dada por las fuerzas de repulsión y la presión dada por las fuerzas atractivas. Entre más estudios se pudo realizar el desarrollo de la ley de estados correspondientes, donde se correlaciona prácticamente dos términos, donde se ha generado que todas las moléculas o todas las sustancias puras que tengan una presión reducida y una temperatura reducida iguales, ellas van a tener una desviación de la idealidad por este llamado factor de compresibilidad. ¿Por qué de compresibilidad? Lo que hablaba acá, si comprimimos el gas, vamos a agarrar o tomar que las moléculas se junten a propiedades repulsivas, generando esta presión de repulsión que aumente y desvíe de la idealidad. Si nosotros miramos este término como lo estamos enseñando acá, donde tenemos el volumen molar de las moléculas real, donde tenemos el factor de compresibilidad que corrige la idealidad, prácticamente ese factor de compresibilidad que está dictado por la ley de estados correspondientes de dos parámetros o de dos términos, hace de que este sea el factor prácticamente es adimensional, pero que corrija considerablemente esa no idealidad. Podemos ver y hemos leído de que el gas ideal en la ley de estados correspondientes con una temperatura reducida mayor de 2 y una presión reducida mucho menor que 1 puede comportarse idealmente. Como miramos en esta gráfica, muchas sustancias se comportan de manera lineal, miren, en esta zona de acá, que sería la de bajas presiones, y se van comportando de manera más lineal cuando la temperatura reducida aumenta por encima de 2. Pero ¿qué más podemos ver acá nosotros? En las cartas generalizadas de Nelson y Obert, las cartas de compresibilidad, podemos ver en varias cosas. Podemos ver que al llegar muy cerca del punto crítico se generan grandes desviaciones. Si nosotros sabemos que la temperatura reducida
va a ser la temperatura entre la temperatura crítica y la P reducida, va a ser P entre P crítica. Entonces, cuando P reducida y T reducida tiendan a 1, es cuando estamos muy cerca de ¿qué? De los valores críticos, ¿va? Entonces, si nosotros miramos, aquí hay una abrupta curva que genera no idealidad, que se puede apreciar mejor acá. Miren, que esto lo genera prácticamente cerca del punto crítico. Ese es lo primero que nos da a ver las cartas de compresibilidad. Otro factor importante es que a altas presiones, miren, P reducida, aunque nosotros tengamos temperaturas por encima de 5, P por encima de 2, vamos a ver que a altas presiones siempre hay una desviación altísima, miren, a la linealidad, ya que prácticamente las curvas vienen lineales, casi en 1, y despegan a altas presiones, es decir, haciendo este tipo de situaciones, aumentando y desviándose mucho de la idealidad, ya que sabemos de un z aproximadamente 1, vamos a estar en idealidad por prácticamente la relación que tenemos aquí. Es decir, vamos a tener grandes desviaciones en el punto crítico y en altas presiones. Y por eso, y el estudio de los estados correspondientes, comenzó el estudio prácticamente de esas presiones atractivas y de las repulsiones que se podían dar a niveles de gases para estudiar las ecuaciones de estado un poco más complejas, como ser las ecuaciones de estado cúbicas, como ser la ecuación de Van der Waals, que acá tenemos presión de repulsión más presiones atractivas, donde prácticamente se ha corregido esa presión en las condiciones atractivas y los volúmenes molares de las moléculas. Al igual, Rillich-Kwon hizo una aproximación de esa ecuación usando el modelo de Van der Waals, solo que él hace una corrección de temperatura. Y Schwarz, Rillich-Kwon y Penn-Robinson hacen una extensión más grande sobre ese factor A que está calculado en función de la temperatura. Es decir, la generación de ecuaciones de estado cúbicas pueden ser de varios autores. De estas son las más famosas y lo que hacen es corregir este tipo de atracciones en la molécula o interacciones, mejor dicho, ya que el gas ideal decía de que no existía prácticamente interacciones en ella, haciendo un radio de casi cero. ¿Qué pasa con estas ecuaciones de estado? Cada ecuación de estado, y lo tenemos con la ecuación de estado generalizada para ecuaciones de estado cúbicas, que estamos usando acá, la nomenclatura del libro de Wagner y Smith, vamos a ver que tanto el componente B como el componente A y estos componentes sigma y epsilon vienen dados según cada una de las ecuaciones de estado que fueron desarrolladas en un orden cronológico para poder hacer convergencia más correcta en el punto crítico, en la zona de gas y más cercano a las presiones de saturación. Ahora, los A, que son funciones de temperatura, se calculan con este número psi, que es específico para cada ecuación de estado, y el alfa, que es función de la temperatura reducida, a excepción de la ecuación de Schwarz-Rillich-Kwon y de Penn-Robinson, que son funciones que también llevan una función de otro parámetro que vamos a hablar adelante. Entonces, todos estos parámetros están calculados con las presiones críticas
que después se hacen reducidas y las temperaturas reducidas, ya que esto nos da prácticamente el estudio de la ley de estados correspondientes. Entonces, ¿qué pasa con una ecuación cúbica? Vamos a ver que la ecuación cúbica hace que la presión, al igual que el gas ideal, sea función de la temperatura y del volumen específico. Pero como en el caso del gas ideal, que se tenía que el volumen, aunque era inversamente proporcional a la presión, el volumen era lineal. En el caso de estas ecuaciones cúbicas, vamos a encontrar términos con volumen cuadrado y un término, un exponente canónico último, que sería un volumen específico cúbico. ¿Y qué nos va a generar eso? Matemáticamente, nosotros sabemos que un polinomio lineal o de grado 1 nos da una raíz de respuesta o un intercepto, uno de grado 2 da 2 y un cúbico da 3. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Físicamente hablando, podemos encontrar que si nuestro proceso tiene temperaturas por encima de la crítica, que sería este punto de acá, miren, sin importar a qué presión lo tenemos, por encima de la temperatura crítica siempre estamos en fase gas. ¿Y qué va a pasar? Yo le doy un valor de presión, un valor de temperatura, digamos que mi temperatura es esta isoterma T1 y esta presión es P1, la ecuación de estado va a encontrar un intersecto en isoterma y me va a dar una respuesta al valor de volumen específico. Así trabajaría con una única respuesta. Es decir, que arriba de una temperatura crítica y a cualquier presión, nosotros lo que vamos a encontrar es una raíz para el volumen específico, una raíz real, y vamos a encontrar dos que pertenecen a los números imaginarios. El detalle es que las raíces imaginarias no tienen significado en la connotación física de las ecuaciones de estado. Por lo tanto, la raíz única que es real es la única significativa y va a ser la respuesta real a la ecuación de estado en la fase gas. Voy a borrar acá para explicar la otra opción. Ya quedamos que arriba de la temperatura crítica solo podemos tener prácticamente una sola respuesta. Miren, golpea con la isoterma y tenemos una respuesta para el volumen. Ahora, si estamos, que esto no está escrito acá, si estamos a converger en el punto crítico, es decir, tocamos la isoterma crítica en la presión crítica, nos va a dar tres respuestas, en este caso nos va a dar tres raíces reales iguales. Y todas van a ser igual a ¿quién? Al volumen crítico. Después, las ecuaciones de estado cúbica, la otra opción es que por debajo de la temperatura crítica, lo que vamos a tener son, miren, 1, 2 y 3 raíces. Ya que abajo de la temperatura crítica podemos tener la opción de que caiga la presión de saturación y entonces esta nos genere 3 raíces reales, de las cuales una va a ser para el volumen de líquido saturado. Vamos a borrar un poco acá para que se mire mejor. Una para el volumen de líquido saturado, otra para el volumen del vapor saturado, una para el líquido saturado y otra para el vapor saturado, y va a haber una tercera que en la mayoría de casos está en medio de las dos raíces, que no tiene significancia física, aunque sea una raíz real. Sí, esta va a ser prácticamente, la primera es cuando está en fase gas, la segunda en el punto crítico y la tercera es prácticamente si la P es igual a la P de saturación. Lo que nosotros vamos a tener
en sí es nuestra convergencia al punto de saturación, que prácticamente serían estas tres raíces. Ahora, si la presión es menor que la presión de saturación, es decir, si estamos a esa misma temperatura, pero menor presión de saturación, si ustedes miran, la ecuación de estado va a converger, pero solo a un término. Es decir, que nos va a dar una sola raíz real y esta va a ser del vapor sobrecalentado. Estos serían los cuatro formas que va a converger nuestra ecuación de estado cúbica. Es decir, si nosotros miramos y recordamos, nuestra isoterma crítica parece una ecuación cúbica que tiene un punto de inflexión, y a raíz de eso se empezaron a generar todo el estudio de las ecuaciones cúbicas para hacer el modelado matemático de el comportamiento, presión, volumen específico y temperatura. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Recordemos que teníamos nuestra ecuación cúbica genérica, entonces vamos a tener estas ecuaciones generalizadas, una para la convergencia del vapor y dos para la convergencia del líquido. Dependiendo del tipo de ecuación, si es Van der Waals, si es Rillich-Kwon, si es Penn-Robinson, si es Suarez-Rillich-Kwon, nosotros cogeremos cualquiera de las ecuaciones si se tratase de calcular los parámetros de saturación. Vamos a ver que nosotros podemos, para la convergencia del vapor utilizamos esta ecuación. ¿Y qué tendríamos que hacer? Si ustedes miran, es una función implícita, donde tanto la función está como variable en la ecuación. Entonces, lo primero que deberíamos de hacer es aproximar ese volumen que está en la función a un volumen que conocemos como ser el volumen de gas ideal. O podemos asumir, para generar esa convergencia, tenemos el volumen crítico y podemos generar valores por encima del volumen crítico, ya que va a llevar a la convergencia al volumen de saturación. Ahora, si queremos la convergencia del líquido, lo que tenemos que hacer es que igual hay una función implícita. Lo que vamos a hacer es que la función de volumen específico la vamos a igualar al AB, que sería el volumen molecular de la sustancia. Y así empezaríamos a converger a números muy pequeños para llegar al punto de acá, o por debajo del volumen crítico. Otro tipo de ecuaciones de estado que se generalizaron fue por serie de potencias, a las que se llaman ecuaciones de estado viriales. Cada ecuación de estado virial tiene un coeficiente virial que es función de la temperatura. Nosotros vemos como ecuaciones como la de Beatty-Bridgman, que tiene 5 parámetros de convergencia, es decir, es una ecuación de estado con 5 parámetros, y como la de Benedict-Webb-Rubin, que tiene 8 parámetros para poder lograr una real convergencia. Es decir, estas ecuaciones se pueden arreglar en series de potencia, y al ordenarlas en series de potencia lo que vamos a tener es que podemos hacer la convergencia de ellas despejando 1 entre volumen. Digamos, tenemos la ecuación, tenemos una sumatoria de una constante que solo la voy a llamar K, que es función de la temperatura, y de I igual a 1 a N entre B elevado a la I. Entonces prácticamente yo tendría que sacar de factor común el 1IB, sumatoria 1 igual a 2 de KT a la I, B a la I, de N,
y despejar este volumen específico y esta presión y tendría mi ecuación virial prácticamente de forma implícita como las anteriores para generar mi convergencia. ¿Y cómo lo haría? De la misma forma que estoy haciendo acá. Si voy a converger para gas, aproximarlo a gas ideal, y si es para líquido saturado, hacer convergencia con el B. Ahora, vamos a ver que hay mucha literatura. Esta que les comparto acá es del libro de Sengel. Y podemos encontrar en el libro de Samuel Balsiser otros tipos de sustancias para las cuales hay todas estas constantes de las ecuaciones viriales de Beatty-Bridgman y Benedict-Rubin. Yo les estaré compartiendo también un documento del Perry para que podamos sacar prácticamente de ahí más constantes de sustancia. Pero ¿qué pasa con esas ecuaciones cúbicas que tenían este factor? Como ser la ecuación de Schwarz-Reulich-Kwon y la de Penn-Robinson. Se recuerdan que tenían otro factor en el A en función de la temperatura. A ese factor, que es un omega minúsculo de las letras griegas, le vamos a llamar factor excéntrico de Pixel. ¿Qué es lo que mide el factor excéntrico? Como lo dice esta palabra anglosajona, es la medida de la no esfericidad de la molécula. Es decir, que este es un factor de no esfericidad de la molécula. Como los choques entre moléculas se han estudiado para el átomo hidrogenoide, entonces vamos a ver que muchos gases que son simples tienen formas esféricas como el átomo hidrogenoide. Pero muchos gases tienen un molecular shape diferente, que lo que hace es distorsionar el campo de colisión o de las fuerzas atractivas o repulsivas de las fuerzas intermoleculares dentro de las moléculas, como ser las sustancias muy polares o las que sufren o generan enlaces de hidrógeno, como ser los alcoholes, algunos hidrocarburos, etc., que tienen dipolos inducidos y otras cosas que no generan como un choque elástico de elasticidad, sino que generan, como vemos ahí el ejemplo para el octano, que generan una cola hidrofóbica que va generando dipolos inducidos para generar atracción. Vamos a ver que el factor excéntrico prácticamente es la diferencia de la pendiente, prácticamente de la pendiente de la diferencial de presión de saturación reducida entre T reducida, el inverso de la T reducida, como vemos en esta gráfica, donde las sustancias que son prácticamente esféricas dan un valor de -1 en ese componente. Mientras que otras sustancias, como vemos en este ejemplo, vamos a ver a argón, criptón, xenón, hidrógeno, helio, dan siempre el mismo factor en -1 para el logaritmo de la presión reducida de saturación en el inverso, miren, de la temperatura reducida en 0.7, que dan ese punto de 1.43, y al hacer esa resta medimos otro tipo de desviación. Entonces el factor excéntrico, a diferencia del factor de compresibilidad que solo medía condiciones macroscópicas y que por eso no hacía que las ecuaciones de estado pudieran converger directamente en niveles de saturación muy bien, se introdujo un nuevo parámetro que es el factor excéntrico de Pixel o la medida de la no esfericidad de la molécula para determinar esas interacciones que prácticamente son microscópicas, dándonos así información más sobre el área de saturación de la sustancia pura. ¿Y para qué se usa ese factor excéntrico? Como vimos, se generan correlaciones para
para corregir el alfa, que depende ahora de la temperatura reducida y el factor excéntrico para las ecuaciones de Schwarz, Rayleigh-Kwon y Penrose, que eran ecuaciones cúbicas generalizadas, como las de Van der Waals y Rayleigh-Kwon, que no son buenas para converger o generar convergencia en la parte de saturación. Entonces vamos a ver que ese factor excéntrico se impuso para esa condición, y dándonos así la correlación generalizada de 3 parámetros. ¿Por qué 3 parámetros? Ahora el factor de compresibilidad, que como este Z sub 0, que solo depende de la presión reducida y de la temperatura reducida, que es el mismo que encontramos en la ley de estados correspondientes, se le suma un pequeño factor de correlación con el factor excéntrico de la sustancia. Como vemos acá, prácticamente esa corrección de ese Z sub 1, que podemos encontrarlos en el libro de Smith-Barnes y en el Perry, estas correlaciones, hace que se corrijan prácticamente esas isótermas reducidas, miren, con las correlaciones de Lee-Kessler que podemos ver acá, y que en los parámetros cercanos a 2 también tenemos una pequeña desviación, no es tan lineal el comportamiento. Entonces, ¿para qué nos sirven esas correlaciones generalizadas y todo lo de ecuaciones de estado? Ok, voy a decirlo. Las correlaciones generalizadas prácticamente las utilizaremos tanto la de 3 parámetros como la de 2 parámetros, la utilizaremos a presiones muy altas, donde nuestras funciones de estado o ecuaciones de estado cúbicas y viriales no puedan hacer convergencia. ¿Y dónde va a ser eso? Entonces nosotros hablamos que todos los fluidos con el mismo factor excéntrico, cuando se les compara con la misma T reducida y P reducida, tienen el mismo valor de compresibilidad y todos se desvían en el mismo grado de la idealidad. Por lo tanto, las ecuaciones cúbicas, con todas estas referencias, se han creado varias reglas de selección de cada una. Y una de las más aceptadas por el rigor científico, donde podemos revisar, es que esos 3 parámetros, uno de los parámetros que depende de la P crítica y de la T crítica, es el parámetro que encontramos en la tabla como Z crítico. Ese Z crítico es específico para cada ecuación de estado. Y cada una de las sustancias, dependiendo de su presión crítica y temperatura crítica, poseen un Z crítico que están en los apéndices de las sustancias, que los pueden encontrar en el Perry, en el Barnes o en el Balsice. Y vamos también a trabajar con el factor de excentricidad de Pixer, donde para Van der Waals vamos a usar la ecuación cúbica siempre y cuando la sustancia tenga un factor de excéntrico muy próximo a 0 o en el punto crítico, y que tenga un Z crítico cercano a 0.375. Para Rayleigh-Kwon, miren, tenemos un factor excéntrico igual, ya que estas dos funciones o ecuaciones de estado no generaban un factor excéntrico, mientras que un Z crítico de 0.33. Para Schwarz, Rayleigh-Kwon vamos a usar sustancias que tengan un factor excéntrico cercano a 0.1 con 0.33 de Z crítico, y P-Robinson las sustancias que tengan factor excéntrico de 0.35 y 0.30740 de Z crítico, para generar o disminuir esa tasa de error como miramos acá. Y para el caso de las ecuaciones viriales prácticamente están condicionadas de sus densidades críticas. Beatty-Bridgman solo puede converger a densidades que sean mayor o igual a 0.8 de la densidad crítica, y Benedict-Rubin a densidades que sean mayor a 1.2 de la densidad crítica. Es decir que prácticamente si es 0.8 por debajo puede ser de la zona de gas, y cuando es 1.2 es por encima de la zona de acá.
Sí. Y las cartas, cuando ninguna de las ecuaciones de estados cumple con las estandarizaciones de 3 parámetros o las viriales con estas condiciones de densidad crítica, tenemos que hacer uso de la carta generalizada que genera a presiones reducidas muy altas. Otro tipo de correlación son las correlaciones para líquidos comprimidos y saturados, que son importantes también para modelar como sustancias puras. Y una de las correlaciones más grandes son las que hizo Lederer, Grincon y Huygens, que hicieron la correlación con una densidad reducida, como está en la definición, que se puede hacer directo con la T reducida, la presión reducida, así como hace la definición P entre P crítica, P reducida, y T entre T crítica, T reducida, y se lee directamente la P reducida para calcular la densidad de ese líquido comprimido o saturado. Y otro tipo de correlación solo para volúmenes específicos de saturación en líquidos, vamos a utilizar la de Racket, que es el volumen crítico molar por el Z crítico elevado a la 1 menos temperatura reducida, y todo eso elevado a la 2 séptima.